Perfecto. Entonces vamos a iniciar con los ejercicios de la tarea, ¿sale? Entonces, como les comenté, no lo vamos a resolver, sino más bien vamos a plantear la integral. Entonces, a esta integral le vamos a llamar la integral del día, ¿sale? Así, la integral del día. La integral del día. Obviamente, jóvenes, la resolución completa del integral y lo que les vaya a ustedes, o lo que les vaya a ustedes quedando, pues ya dependerá de que ustedes la concluyan, ¿sale? Pero al menos a veces el arranque y qué técnica utilizar, a veces es lo que está medio en chino. O no en chino, sino que a veces ahí es donde uno más que nada batalla, ¿sale? Es donde he notado. Bueno, vamos a empezar, jóvenes. A ver, voy a abrir el documento de la tarea. Creo que lo tengo por acá. A ver, perdón, voy a moverme un poquito. Y aquí está. El primer impar de la tarea es el siguiente. Es el número 2 de la tarea de técnicas de integración. Y es la siguiente. Integral del logaritmo natural de x, todo esto elevado al cuadrado de x, que es lo mismo que el logaritmo natural al cuadrado de x de x. ¿Ok? Ojo, ahí es bien importante ese pequeño detalle. Parecería una sutileza, pero no lo es. A ver, permítame, ¿dónde quedé? ¿Dónde quedé? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó la bolita? Aquí está. Aquí está mi pantalla, no la dejé de ver. Listo, es esta, jóvenes. Esta sería la integral. Recuerden, ese cuadrado que ustedes tienen allá es lo mismo que el logaritmo por logaritmo. ¿Sale? Ojo, ese cuadrado que ustedes tienen aquí no afecta al argumento, afecta a la función. Muy importante. Parece ser algo obvio, pero en ocasiones no lo es. Y me ha tocado ver que no lo es. Entonces, por eso, recomendación. ¿Sale? Bueno, jóvenes, ¿qué se les ocurre? Aquí viene la parte importante. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien tiene alguna cosa para entrarle? Es logaritmo. El logaritmo no tiene antiderivada elemental, es decir, no tiene antiderivada directa, sino se tendría casi siempre cuando aparece el logaritmo, hay que buscarle por partes. Y esa es una recomendación. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural, cuando yo lo veo, pienso en partes. Primero, recuerden, la derivada del logaritmo me la hace algebraica. O bueno, me la hace racional, pero, pero ya no es logaritmo. ¿Sí se dan cuenta? Porque la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Entonces eso ya estuvo. Automáticamente me permitió deshacerme del logaritmo. Entonces fíjense cómo empiezo a completar con diferentes formas y diferentes, como, no es un truco, sino más bien es como pues, darte cuenta de cosas, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo elimino el bendito logaritmo? De hecho, si yo utilizo el logaritmo para integrarlo, está difícil, o sea, tengo que pensar cómo deshacerme del logaritmo. Y para deshacerte del logaritmo, algo que te sirve es derivarlo. Entonces, fíjense cómo empiezo como, ato cabos, voy atando cabos, ¿sale? Y entonces me dijo, pues bueno, por allá podría estar, ¿sale? Pero no quiere decir que esa sea. Ahora, un cambio de variable puede ser un cambio de variable también. Ideas, chicos. Ahora sí, ideas. ¿Alguien tiene alguna idea? Vamos a ver. Ana, ¿qué se te ocurre, Ana? ¿Me escuchas, Ana? Sí, pues por integración por partes. Ok. ¿Quién se te ocurre que pueda hacer U? Necesito para integrar por partes. Va. Vamos a inventarnos por partes. Ok, a ver, permítame. ¿Qué pasó? Aquí, ya está. Perdón, se estaba medio chacaleando mi lápiz. Aquí está. Por partes necesito una U y necesito una DB. Muy bien. ¿Quién propone? La u podría ser logaritmo natural al cuadrado de x. ¿Por qué? Eh, no sé, porque sería más fácil así. Muy bien. Ok, se vale no saber por qué. Estamos probando. Bien. ¿Quién es DB? Recuerden, cuando yo utilizo por partes, la expresión que yo tengo de integral, necesito verla como el producto de una función u por una función db.
para utilizar por partes. Para que esto me quede u por b menos la integral de b por du. Esa es la fórmula de la bendita integración por partes. Lo importante de la integración por partes es considerar dos, valga la redundancia, dos partes que me permitan separar a la función en dos partes, como verla como un producto. Entonces, ¿quién sería db? Ya utilicé los dos logaritmos, bueno, el cuadrado del logaritmo ahí, ya lo utilicé. db, ¿quién quedaría? Pues no queda otra que sea de X, ¿no? Simón, efectiva, no le queda de otra que ser dx. Chicos, ojo, dx, db puede ser dx, ¿ok? No se vayan con la finta de que no quedó nada. Entonces, fíjense cómo u por db me queda exactamente esto que yo tengo aquí. Esto no pierdan de vista que es un producto. Es una altura por una base. Es área, chicos, es área. Lo que pasa es que cuando pongo la integral estoy sumando en friega. Dale, nunca pierdan de vista eso. Estoy sumando en friega áreas por base. Área por base. Área. Perdón, altura por base. Altura por base. O base por altura. Son áreas de rectángulos, jóvenes. Y lo sumo en friega. Ese es el procedimiento y ese es el proceso que está detrás de la integración. Bueno, entonces ya con esto, pues ya puedo elaborar ahora un du y otra vez un db, una v, perdón. Entonces mi diferencial de u, pues va a ser la derivada de esa cosa. Tengo que derivar por regla de la cadena, chicos, ¿sale? Entonces, ¿cómo me quedaría la derivada? Logaritmo natural sería 2 logaritmo natural de x, n-1, por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, por la derivada de x, dx. ¿Sale? Tengo que hacer aparecer mi dx. ¿Sale? Esta cosita es bien importante. Tiene que aparecer. Va. Ahora, v, ¿cuánto me queda? Pues obviamente tengo que integrar todas estas dos partes, ¿no? Entonces me va a quedar x. Pues sí, la integral de dx es sumar todos los dx, todas las basecitas, te va a quedar x. Ya está. Entonces, recuerden, la regla de la técnica de integración por partes es u por v menos la integral de b por du. Ahí está, para que se acuerden de todo eso. Entonces, me va a quedar que la integral, bueno, para no volver a copiarla, chicos, vamos a llamarla la integral i. Ahí está. La integral entonces me va a quedar u por b, o sea, esta cosa por esta cosa, x por el logaritmo cuadrado de x, o el logaritmo natural de x al cuadrado, lo voy a poner así, menos la integral de b por du. Entonces me va a quedar v es x por du, 2 logaritmo natural de x por 1 sobre x de x. Ahora, chicos, no van a cometer la pifia o el pecado mortal de eliminar esta x con esta x, ¿ok? Esta x que está acá es del logaritmo, es su argumento, no tiene nada que ver con esta de acá. Cuidado. Pero sí puedo simplificar esta x con esta x. Bueno, fácil, ¿no? Está bien, ya está. Ya quedó, chicos, logaritmo natural de x al cuadrado. Perdón si cambio cuadrado y lo pongo a veces con paréntesis, es lo mismo, a veces se me va la onda, ¿sale? Entonces voy a sacar este 2 y me queda el logaritmo natural de x de x. Ok, ¿cómo integro esta? ¿Cómo lo hacemos, chicos? ¿Qué se les ocurre para integrar esa? El logaritmo natural. Tendría que ser otra vez por partes, ¿no? Afirmativo. ¿Quién es U, Carlos? Sería logaritmo natural de X y nuestra Mon, debe para ser que te lo elimines. de ¿Y quién es DB? X. Fantástico. Tin, 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 tin. Termínenla, chicos. ¿Sale? Ahí está. Profe, Perfecto. Sí, dígame. ¿cree que le pueda decir? Bueno, es que estaba tratando yo de hacerlo de otra manera. Ok, a ver, adelante, adelante, Yair. Y bueno, yo lo hice primero por cambio de variable. Va, ¿cuál fue tu cambio de variable? Vamos a ver aquí. A ver, vamos a agregar una página. Dame un momentito para que tengamos espacio. Va. Otra forma, sale. Ok, tu cambio de variable fue Fue U es igual a logaritmo natural.
U fue igual al logaritmo natural de X. Ajá. Encontraste entonces tu diferencial, ¿no? Sí, que era 1/X. De X. Perfecto. Entonces, aquí vas a tener, esta integral te va a quedar como U al cuadrado, ¿ok? Y Y lo que dx, hice fue, ¿ok? bueno, es que estaba como 1/X, pues no puedo poner eso, ¿verdad? Porque pues es el mundo de las X, como dice usted. Simón. Entonces despejé U de logaritmo, bueno, despejé X más bien de U igual a logaritmo natural y me queda que es E a la U es igual a X. Simón. Y entonces ya puedo poner abajo que bueno, que sería, bueno, directamente el diferencial sería, creo, X de diferencial de U. U. Bueno, ahí me faltó. Bueno, diferencial de U es igual a 1/E a la U. Sí, Que si ¿no? lo Y pasas luego, multiplicando, ajá, me queda E a la U por DU. Sí, así, sí, como lo tiene sencillo. Y ya sería un cambio de variable casi directo. Digo, no, sería una sustitución por partes casi directo. casi, casi. Tendrías que hacerlo dos veces porque tienes un U al cuadrado, pero te quedaría E a la U por U cuadrada de U. Y esta te la avientas por partes. Simón, sí se puede, claro. Sí, sí, sí. De hecho, de ahí tienes una algebraica y una exponencial. A gritos te pide por partes y pues te la vendes por partes. Ya está. Fantástico. Bien, Jair. También se puede por ese lado. Es exactamente equivalente, completamente. Entonces ya tenemos dos maneras para resolver esa integral. ¿Cuál es la más bonita? ¿Cuál es la más conveniente? La que usted quiera. ¿Sale? Es decir, aquí sí viene mucho al gusto del cliente, como diríamos por allá. La que ustedes prefieran, jóvenes. A veces me ha tocado que algunas personas se complican un poco más, pero les queda bien. Y dicen, no, pues es que así lo entendí y así me la aventé, así le entramos frontal. Y hay otros que les gusta cómo cambiar variables, empezar como a jugar un poquito más. No hay ningún problema. Está muy bien. Bien, Jair, excelente. Entonces, chicos, aquí, por ejemplo, son dos por partes que tienen que aventarse. Esta también es por partes. Aquí está la sustitución. Termínanla. Esta también va a ser dos por partes, porque van a bajarle el grado a la U primero yo recomiendo que utilicen otra vez por partes y la W, que sería la otra variable en lugar de usar U nada más, para que tengan ahí, no tengan problemas con la fórmula de la integración por partes, toman en cuenta que van a llamarle W, le van a bajar el grado, va a volver a aparecer, le vuelven a bajar el grado y va a tener la respuesta. Ya está. Y además a la U conviene que sea el DB porque la integral va a quedar exactamente igual, entonces la van a volver a poner. Entonces ya está. Fíjense cómo empieza mi cheto como a girar así como ya muy rápido para decir, ah, sí, esta sí tiene futuro. O de plano, esta no tiene futuro porque no tiene idea de para dónde va la cosa. Bien, jóvenes, excelente. Si alguien tiene una tercera manera, pues adelante, también se vale. No, creo que ya no. Creo que sería todo. En algunas ocasiones se pueden utilizar propiedades del logaritmo, pero aquí el cuadrado no está con la x. Ojo, si estuviera con la x elevada, la x al cuadrado, puedo bajar el exponente. Si se dan cuenta, entonces puedo utilizar propiedades del logaritmo antes de empezar a integrar. Se puede y se debe hacer, ¿sale? Entonces nos las ponemos mucho más sencilla. Bueno, jóvenes, no sé si tienen alguna duda con esta. Mañana empezamos con otra integral, ¿sale? Entonces vamos a tratar de hacerlo todos los días así, para ir pensando e ir estar machacando todos los días técnicas, 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 porque aquí ustedes tienen que terminar este curso cuando pasen a cálculo multivariable o cuando pasen a probabilidad que tienen que integrar también o cuando vean, no sé, cualquier otra cosa, la integración no sea un detalle, ¿sale? Bueno, vamos a continuar, jóvenes, si no tienen ninguna pregunta. Perfecto, muy bien. Ahora sí, vamos a ir a lo que nos compete el día de hoy con respecto al tema de la unidad. Perdón, aquí es unidad 5, aquí se me pasó. Es el área entre curvas, ¿sale? Es una formulita, no es muy difícil. O sea, realmente nada más es como entender la geometría del problema, justo con lo que yo decía en la última ocasión cuando revisamos este problemita en el examen. Y por eso lo traigo a colación otra vez, porque creo que ahí hubo como algunas dificultades. Entonces va a ser muy, muy bueno volver a repasar esa idea. La idea es muy geométrica, jóvenes. La idea es sumamente geométrica.
De manera que si ustedes quieren entrarle al problema sin atender primero la geometría, van a tener problemas. Porque una de las ideas centrales de este método es construir el elemento diferencial. Ahorita voy a explicar a qué me voy a referir con eso. Y esta idea de la toma del elemento diferencial va a ser esencial para cualquiera de las otras aplicaciones que vamos a ver. ¿Ok? Primero, la situación que se nos va a plantear en este tipo de ejercicios o en este tipo de problemas para hablar del área entre curvas es obviamente calcular el área contenida en una región que está encerrada por dos funciones. ¿Sale? Pero aquí voy a hacer una aclaración. Dije entre dos funciones. ¿Y qué creen? Aunque no necesariamente. Voy a hablar, de hecho, entre dos curvas. ¿Sale? Por eso no hablamos entre dos funciones. ¿Por qué creen que el tema se llama área entre curvas y no área entre funciones? Porque también pudiera ser que mi región sea algo así. A ver, déjenme borrar esto. Vamos a dibujarlo un poquitito mejor. ¿Qué les parece si puede hacer algo así? ¿Por qué no? Quiero esta área que está aquí encerrada entre esta parábola, pero horizontal, y entre esta otra curva que no necesariamente es una parábola, pero ¿qué creen? Puedo también estar trabajando en un eje XY. Pero eso obviamente ustedes se van a dar cuenta ahí de que no estoy hablando entre gráficas de funciones, sino ahí estaría hablando entre curvas que podrían ser relaciones. ¿Sale? Pero ¿qué creen? La integral es tan bonita que no le molesta eso. De hecho, es parte también de la idea de la toma del elemento diferencial. ¿Sale? Entonces, lo primero que hay que entender, jóvenes, es la geometría del problema. Una cosa muy importante es visualizar la región que se quiere integrar bajo este procedimiento. Es decir, comprender claramente qué región me piden calcularle al área. ¿Sale? Por ejemplo, si yo parto de una idea geométrica en la cual puedo trabajar con una función cuya regla de correspondencia es f de x y otra función cuya regla de correspondencia es g de x y me piden calcular el área contenida desde A hasta B, bueno, esa área estaría formada o estaría representada por todo lo que está encerrado entre esta curva y esta curva. Es decir, los límites de integración son sumamente importantes para decidir qué región necesito calcular, ¿sale? Entonces, lo primero de todo es entender la geometría del problema, pero sobre todo entender la región que me piden calcular, ¿sale? Entonces, aquí viene la parte importante. ¿Cómo voy a construir, si ustedes quieren verlo como fórmula, pero no me agrada mucho la palabra fórmula, más bien, ¿cómo voy a construir la idea con base en la integración o cómo la integral me podría servir para calcular esa área entre curvas? Y todo tiene que ver con la geometría. Un aspecto central de la integral, chicos, de hecho, desde la naturaleza de la integración, es la acumulación de áreas. Una de las ideas centrales y de hecho iniciales del cálculo de integrales fue calcular el área de una región, el área, a partir de una figura conocida. Entonces, teníamos un problema. No conocemos el área de una región, pero sí podríamos aproximar esa área. Entonces, la idea central fue, ¿cómo puedo encontrar el área de una cierta región, digamos esta, suponiendo que puedo llenarla de figuras geométricas, porque las figuras geométricas sí conozco el área. Y entonces la idea central es, pues, mete un chorro de figuras geométricas, ¿no? Hasta que logres exhaustar esa área. Y bueno, una de las figuras geométricas que nosotros encontramos que era esencial para esto eran los rectángulos. Y mientras más rectángulos yo iba poniendo, lo cual implicaba hacer que la longitud de las bases fuera infinitamente pequeño, ahí viene la parte importante, yo iba teniendo mejores aproximaciones al área. Es decir, ahí venía la idea principalmente de las sumas superiores y de las sumas inferiores, pero también de la suma de arriba.
Obviamente en el proceso límite, cuando hago que el número de rectángulos sea infinitamente grande, lo cual implica que sus bases sean infinitamente pequeñas, y en ese proceso límite de esa sumatoria, de esas áreas o de esas áreas acumuladas, me llevaba a un proceso de integral. Entonces, la integral no es otra cosa que un proceso límite de la suma de áreas. ¿Sale? O, si quieren verlo, es el proceso límite de la acumulación de áreas. Ese es el proceso de la integral. Y ahí jala la integral. Eso es lo que le gusta a la integral. Sumar. Entonces, nosotros podríamos aproximarnos a esta idea otra vez, pero desde un carácter geométrico, pero iniciando, de hecho, desde el punto de vista geométrico. Bueno, si me piden calcular el área que ya habíamos comentado, pues una de las cosas que yo pudiera hacer, como lo hice desde el inicio, es aproximar esta área con base en un rectángulo. ¿Sale? Y obviamente apilar o construir varios rectángulos hasta tener una idea aproximada del área. Entonces, fíjense cómo aquí ya construí varios rectángulos que encierran el área de ahí. Pero obviamente ahorita con todo lo que yo ya sé, pues no me preocupa que esa área me esté pasando del área o que me esté faltando área. Vaya, no me importa por el momento que haya un error en el área. ¿Por qué? Porque sé con mi proceso límite de esa sumatoria, de esta acumulación de áreas, voy a llegar explícitamente a la integración de esta región. Pero lo importante, jóvenes, y aquí viene la parte importante, es la longitud del rectángulo que yo voy a construir. Y esa es principalmente la toma del elemento diferencial. El elemento diferencial, jóvenes, a lo que hace referencia es a construir un rectángulo infinitamente pequeño, pero que represente a la situación en general. Y con base en ese rectángulo, empezar a sumar. ¿Sale? Entonces, la idea principal es, fíjate en un pedacito y después no te angusties, súmalos todos, porque todos los pedacitos van a tener la misma naturaleza que este. Entonces, con que yo me fije en uno, voy a poder obtener todos los demás. Genial, o sea, el proceso es genial, chicos. Es como la diferencial. Fíjate en un pedacito y después haces suposiciones con todo lo demás. Y fíjate en un pedacito infinitamente pequeño. Un de X y un de Y. Y hacíamos muchísimas cosas. Bueno, jóvenes, si yo pienso en el rectángulo representativo o el rectángulo diferencial, que es mi elemento diferencial, voy a poder extraer información de este. O sea, imaginen que este fue el rectángulo que yo elijo. ¿Sale? ¿Qué necesito de este rectángulo? Su área, jóvenes. Necesito su área. Construyendo el área, yo ya tengo automáticamente mi elemento diferencial que después, ¿qué creen? Los voy a sumar muy rápido. ¿Cómo? Con mi integral. Mi integral me va a salvar del problema porque mi integral los va a acumular en friega. Bueno, lo primero que necesito es una base, ¿no? Y ahí viene la parte interesante. ¿Cuánto mide tu base? Bueno, no te preocupes, no te angusties. Estás tomando un elemento diferencial, entonces tu base tiene que ser de X. Y aquí viene una parte importante y voy a tratar de hacerlo como una aclaración también. ¿Qué pasa con este tipo de regiones? ¿Sale? Porque ustedes pueden ser que se hayan quedado con la idea, oye, ¿y ahí qué onda? Pues siempre van a poder construir un rectángulo, ¿no? Nada más que su rectángulo no va a ser vertical, va a ser horizontal. ¿Y cuánto mediría su base, por ejemplo? Pues la base va a depender de esta variable, ¿no? Si yo supongo que mis variables son X y Y por el momento, la Y sería en función de X, obviamente, mi variable dependiente. Pues si la base está acomodada en este eje, pues esta base tendría que ser de Y, ¿no? Entonces noten cómo no le interesaría la integral si tu rectángulo es así o así. Construye el rectángulo, chamaquito, es lo que nos está diciendo. Porque, ¿qué crees? Yo como integral te voy a ayudar a sumarlas. No me importa cómo las sumes. Siempre y cuando tú construyas el elemento diferencial. Entonces vamos a regresarnos otra vez al rectángulo vertical. Yo voy a ir yéndome uno así y uno así, ¿sale? Ahora, ¿cuánto mide la altura de este rectángulo? Y esa es la parte importante, jóvenes. Tengan en cuenta que el rectángulo está formado entre dos curvas, ¿sale? Y esa es la parte muy necesaria.
para entender. En los otros ejemplos en donde vimos área bajo la curva, considerábamos siempre al rectángulo como sostenido, vamos a ponerlo así, o levantado desde el eje de las X. Esto es bien importante. Pero aquí no está levantado desde el eje de las X. De hecho, no estaría levantado en ese eje. De hecho, estaría como flotando, si ustedes lo ven. Pero eso no es importante, jóvenes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, este rectángulo está formado por dos partes que quiero que ustedes las noten visualmente. Está formado por este pedazo, pero también está formado por, lo voy a cambiar de color, en rojo, por este otro pedazo. ¿Sale? Entonces, quiere decir, jóvenes, que este rectángulo tiene dos partes. Tiene una parte en G y tiene una parte, perdón, era morado, tiene una parte en F. Son dos partes que tiene este rectángulo. De hecho, si ustedes se fijan, lo que está sucediendo es que estoy sumando la imagen de f de x más la imagen de g. Pero hay que tener mucho cuidado, jóvenes. Noten cómo, por ejemplo, este pedacito es g de x para algún valor x que yo tengo aquí, pero recuerden, Riemann me dice, no te importa ni siquiera qué x, porque en el proceso límite se acumulan todas. Fíjense, entonces si yo tomo un valor x ahí, bajo el cual voy a construir este rectángulo, lo primero que tengo es f de x, que sería este pedacito de aquí arriba, desde aquí hasta aquí, y el otro pedacito sería g de x, pero tengo que tener mucho cuidado con g, jóvenes, porque tiene una imagen negativa, ¿sí se dan cuenta? Entonces g de x realmente no es, necesito considerarla con su signo, a eso a lo que voy. ¿Sale? Entonces, aquí necesitaría considerar que es g de x, pero negativa, porque su imagen es negativa. Por lo tanto, si yo quiero calcular la distancia o la longitud del intervalo, necesito cambiarle el signo. ¿Sí se dan cuenta? Repito, la imagen de g, al estar debajo del eje, es negativa. Pero entonces, ¿cómo la vuelvo positiva? Porque estoy hablando de longitudes. Pues cámbiale el signo. Pues voy a tener menos g de x. ¿Sale? Entonces, este rectángulo tiene altura igual a f de x menos g de x. Que si ustedes visualmente lo miran, quiere decir que a la gráfica de arriba, y cuando digo la gráfica de arriba me refiero a la imagen de arriba, le resté la imagen de abajo. ¿Y qué creen? Este aspecto siempre va a funcionar. Y ahora ustedes podrían estar preguntando, pero profe, hay un problema con usted. O mejor dicho, hay un problema con este método. Porque, ¿qué cree? Hay imágenes que son positivas de G. No todas son negativas. Pero entonces, ¿qué va a pasar ahí? No hay ningún problema, jóvenes. Esta fórmula o este aspecto central de la longitud del intervalo siempre va a funcionar. ¿Por qué? Noten lo siguiente. Déjenme agregar una hojita, una página. Ustedes dirán, bueno, profe, esta idea de f de x menos g de x funcionó porque usted lo que hizo fue considerar el cambio del signo de g para hacerla positiva y que toda la longitud fuera positiva, porque estoy hablando de longitud o altura de un rectángulo. Obviamente la altura del rectángulo no puede ser negativa. Pero ¿qué pasa con estos rectángulos que no tienen una imagen negativa de G? No pasa nada, chicos, fíjense en algo. Siempre va a funcionar. ¿Por qué? Porque si yo construyo el rectángulo, que me quedó muy grande, perdón, me quedó muy grande, vamos a hacerlo un poquito más pequeño, ahí está, ahí está. Siempre puedo partir del hecho, jóvenes, de que la base bajo la cual erijo o levanto el rectángulo sea de X. Eso no pasa nada, porque estoy considerando rectángulos verticales, además, ¿sale? Noten algo muy importante, jóvenes. Cuando yo quiera calcular la imagen, tengo lo siguiente, tengo aquí a F y tengo a G aquí. Vamos a ponerlo así, ¿sale? Entonces aquí está el eje de las X, ¿sale? Este es el eje de las X.
Y aquí está el bendito rectángulo. Aquí está, aquí está. Pero noten algo, chicos. Quiero que se den, perdón. Quiero que se den cuenta de la geometría del problema, porque no importaría. F de X, jóvenes, lo que yo quiero es calcular esta longitud, ¿sale? O sea, esta de aquí. Noten algo. Si yo tomo un valor de X, Riemann me dice que no importa cuál sea. Vamos a considerar un poquito más para acá, porque si no, no me va a quedar. Aquí la voy a considerar. Aquí. X. Cuando yo levante a F de X, este rectángulo para F de X va a ser todo esto. ¿Están de acuerdo? Porque esa es la altura F de X. Este rectángulo va a tener altura F de X y base de X. Ahora, para este mismo valor de X, voy a construir el rectángulo para G. Y ahí es donde viene la idea de la área bajo la curva. Cuando nosotros calculábamos el área bajo la curva de G, lo que necesitábamos, o lo que nos iba a quedar, perdón, en el rectángulo, lo cambié de color para hacerlo evidente, aquí está, en rojo mejor, sería esta la altura de G. Esta es la altura de G. Ahora, geometría, chicos. Tienen un rectángulo grande y tienen un rectángulo pequeño. Pero el que les interesa a ustedes de calcular es el rectángulo de en medio, por así decirlo. ¿Qué hacen? Geometría, chicos. ¿Cómo calculan esta altura de este rectángulo que está acá? Pues a todo esto, que es f de x, le tengo que restar este pedacito, que es g de x. ¿Y qué creen? Vuelvo a la misma idea. Este rectángulo, jóvenes, también tiene altura f de x, g de x. Nuevamente, al de arriba, a la imagen de arriba, le resté la imagen de abajo. Y ahora ustedes podrían decir, profe, sí, eso puede funcionar, pero ¿y qué pasa si las dos funciones son negativas? ¿Ah? ¿Creen que funcione la fórmula? O sea, ¿creen que funciona otra vez f de x menos g de x? Vamos a verificar lo que les parece. Y recuerden, estoy tratando de dar como una idea. La de arriba menos la de abajo. ¿Sale? Vamos a ver qué pasa. Vamos a poner una función arriba. Esta es la f de x. Y voy a poner otra función abajo que es la g de x. ¿Sale? Incluso podrían ser que ni siquiera se corten. No pasa nada. Vamos otra vez de nuevo. Ahí vamos. ¿Cuánto vale la imagen de f de x? Pues tendría que ser esta, chicas. Chicos, perdón. Y chicas también, perdón. Ahí está x. F de x es esta altura, ¿no? Pero es negativa. Ojo, es negativa. La imagen es negativa. Ahora, si yo construyo el rectángulo para calcular el área bajo la curva, recuerden, cuando es negativa la función, no es el rectángulo que está abajo, sino es el rectángulo que pueden construir ustedes desde el eje. Eso es bien importante, ¿sale? Ese es el rectángulo f de x por dx, ¿no? Sí, porque la base mide dx. Es el elemento diferencial. Ahora, si yo quisiera calcular para ese mismo punto x el rectángulo que se forma con g, ¿cuál es la imagen de g? Pues tendría que ser todo esto hasta aquí, ¿no? Y recuerden, lo que yo quiero es el área entre las curvas. Pues cuando yo construyo el rectángulo para G, tendría que ser todo este rojo. ¿Cuál es el rectángulo que me interesa? El que estoy sombreando en morado, perdón, naranja, iba a decir, en morado. ¿Cuánto mide de base? De X. Fantástico, eso sí. Pero ahora noten qué pasa con el rectángulo. Yo quiero esta altura. Y ojo, tiene que quedar positiva, porque es una longitud. ¿Cómo le harían? Y recuerden, F y G tienen signos. Está padre, ¿no? Geométricamente, lo que yo tendría que hacer es que al rectángulo grande le voy a mochar un pedazo del pequeño para que me quede lo que me interesa. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cómo resto eso? ¿Cómo hago la resta? ¿Cuánto mide la altura del rectángulo grande? Mide G de X, pero G de X, jóvenes, ¿qué creen? Es negativa, pero para que quede como distancia necesito cambiarle el signo, ¿no?
¿Y cuánto le debo de restar? Le debo de restar la imagen de f de x. Pero ¿qué creen? F de x ya es negativa. Entonces, con que yo le sume f de x, pues me va a quedar porque a esta g de x ya le cambié el signo y él es rectángulo grande. ¿Y qué creen? ¿A qué llegamos? A f de x menos g de x. Geometría pura, chicos. Pura geometría. O ahora, si quieren verlo de otra manera, imagínense que f de x mide 3 unidades y g menos 3 unidades, porque está para abajo la imagen. Pero g de x, jóvenes, mide menos 10. ¿Cuánto mide el rectángulo? Tiene que medir 7, ¿no? Porque a 10 le voy a restar 3. ¿Cómo harían la resta? Pues al menos 10 le cambio el signo y le sumo f de x. O si ustedes quieren lo mismo, f de x menos g de x, que es lo mismo de menos 3 menos 7. Menos 10, perdón, menos 10. Que me va a quedar menos 3 más 10. Y esto me va a quedar 7. Positivo, porque es longitud. Arriba menos abajo. ¿Sale? Eso es esencial de entender en esta parte. Ahora, en el otro caso, cuando tengo rectángulos horizontales, lo que me va a funcionar, y después le voy a poner la fórmula un poquito más formalmente, chicos, es la de la derecha menos la de la izquierda. ¿Por qué? Porque es la misma geometría, nada más que si ustedes toman este eje y lo ponen así y voltean, les va a quedar como una curva f de x, g de x, básicamente como funciones, ¿sale? Es decir, jóvenes, si yo tomo este dibujo que tengo aquí y lo giro, ya me quedó como función. Y lo volteo. ¿Por qué lo volteo? Para que me queden mis ejes positivo aquí y negativo izquierda, positivo derecha e izquierda negativa. ¿Sale? Un poquito de visualización allá. Nada más, girado. Pero entonces, básicamente es arriba menos abajo. Se interpretaría ahora cuando mis rectángulos son horizontales, derecha menos izquierda. ¿Qué significa, jóvenes? Que para entender la situación y la geometría del problema, o para tomar el elemento diferencial, lo que necesito es entender qué función está arriba o qué regla de correspondencia está arriba y qué regla de correspondencia está abajo. Y sin importar si las imágenes son positivas o negativas. Solamente me debo de enterar o de importar, solamente me debe de importar la expresión que está arriba y la gráfica que está abajo para encontrar el elemento diferencial. Bueno, jóvenes, una vez que yo ya tenga el elemento diferencial, lo importante del elemento diferencial, cuya base es dx y cuya altura es f de x menos g de x, o lo que es lo mismo, arriba menos abajo, para que no se les olvide, pues obviamente el área o el diferencial de área de ese rectángulo, porque como es un área chiquita, porque es un rectángulo chiquito, también tengo un diferencial de área, ¿no? Va a ser simplemente f de x menos g de x por dx. ¿Sale? Y ahora, pues obviamente, lo único que tendría que hacer, perdón, voy a añadir una página, pues es sumar en friega todos estos diferenciales de área, ¿no? De f de x menos g de x dx. Y cuando yo los sume en friega, pues obviamente los voy a sumar bajo un proceso de límite, que es mi integral. Tengo que entender de dónde a dónde voy a integrar. Eso es bien importante, porque va a ser una integral definida, jóvenes. Entonces va a ser desde A hasta B, y esto me va a quedar el área en la región AB, porque es el diferencial de área. Cuando yo lo integre, se cancelan esos dos procesos. Fíjense, otra vez estoy agarrando todo mi teorema fundamental y me va a quedar aquí simplemente la fórmula para calcular el área entre curvas. Si quieren verlo como fórmula, pueden verlo como fórmula. A mí me gusta más bien pensar en la geometría y armármela. O sea, me armo el rectángulo y vámonos, lo sumo y ya estuvo. Entonces, en síntesis, jóvenes, el área S, que es el área limitada por esas dos curvas, f de x con regla de correspondencia f y con regla de correspondencia y, g, desde A hasta B, es decir, una región contenida en dos rectas verticales, pues otra vez, lo importante, vamos a considerar
que son continuas, por el momento vamos a mostrar ese tipo de casos y después podemos platicar un poquito ya de acuerdo a la geometría del problema, si hubiera, perdón, alguna función discontinua, pero no hay problema, tenemos la aditividad del camino de friega. Lo importante, jóvenes, en este procedimiento es entender qué función está arriba y qué función está abajo. O para efectos de curvas que no sean funciones, es decir, cuando esta misma, vamos a ver si me sale, vamos a ver lo que quiero hacer, vamos a ver si me sale, vamos a ver, pegarlo, lo voy a girar, no lo puedo girar, no, quería girarlo, pensé que se podía girar, activar descripción, copiar, no, recortar, no, recortar. No, recortar es para recortar. Profe, sí No, se no. puede, creo que es en el circulito que tiene a la derecha. Ah, sí es cierto, tienes razón. Gracias, Rubí. Mira, ándale. Sí me entendiste lo que quería hacer. Es decir, si tenemos ahora un área en donde esta es X y esta es Y, ¿sale? Esta es Y, efectivamente. Imaginemos que tienen la región así. Aquí van a construir un rectángulo vertical, pero aquí van a construir un rectángulo horizontal. La fórmula de la integral para la región S, pues simplemente va a cambiar desde, por ejemplo, vamos a poner aquí C y D, desde C hasta D, de la función, bueno, en este caso de la curva que esté a la derecha, que en este caso vamos a llamarle f de y, vamos a ponerle f de y, para hablar de que estoy en un rectángulo horizontal, menos la curva que está a la derecha, g de y, a la izquierda, perdón, pero aquí mi diferencial va a cambiar. No voy a integrar con respecto a x. ¿Por qué? Porque mi base aquí es de x, pero mi base aquí es de y. Por lo tanto, voy a integrar con base en y. Es la única adecuación, jóvenes. Arriba menos abajo, derecha menos izquierda. ¿Sale? Bueno, jóvenes, por el momento vamos a dejar hasta aquí la teoría. Mañana resolvemos algunos ejemplos relacionados con el uso directo de fórmulas, bueno, básicamente de la, ¿cómo diríamos? De la expresión que acabamos como de encontrar. Entonces, obviamente, chicos, cuando tengamos regiones, lo importante es visualizar la región, porque va a haber momentos en los cuales las funciones van a irse poniendo una encima de la otra, o en otra región van a estar, la otra va a estar encima de la que estaba antes arriba. Vaya, lo que quiero decir es que hay que visualizar para entender quién está arriba y quién está abajo. Es todo. Y ese era el problema esencial en el problema del examen. Ver quién está arriba y ver quién está abajo. Para entender, jóvenes, que tengo áreas entre curvas. ¿Sale? Entonces, todo se basa en la geometría de entender un rectángulo grande, restarle el rectángulo que está sobrándole para que me quede lo de en medio o la región que quiero calcular. ¿Sale? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá por el momento, chicos. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un excelente día. Sí, Adrianés, adelante. Antes de irnos así rapidito, es que lo platicábamos en el grupo y no sabemos si hay alguna forma de cambiar la fecha de entrega de la tarea. Como el viernes tenemos examen, pues nos hemos estado enfocando a estudiar. Sí. Entonces, ¿Les queda bien la siguiente semana? Sí, no sabemos si se puede el lunes o el día que Ustedes se díganme puede. cuándo quieren entregarla. Déjenme les pregunto así rapidote. Soy bien bueno, ya saben. ¿Cuándo quieren entregarla? ¿Lunes o quieren esperar hasta el martes? Ustedes díganme. No pasa nada porque al final de cuentas el examen no está próximo, entonces todavía tienen tiempo para seguir estudiando. ¿Quieren entregarlo hasta el siguiente viernes? También no pasa nada. Les voy a poner otra tarea, eso sí, para que ustedes tengan algo también que complete toda esto que estamos viendo también. Entonces, tengan en consideración nada más eso.